dejar al heredero con una persona segura para su hija. Por lo tanto, les entregó una semilla a cada una de las personas, a cada uno de los jóvenes que estuvieron dándose cita en aquel reino, para que recibieran esta semilla. Y el rey les dijo: al cabo de 6 meses, todos ustedes se van a presentar delante de mí, y esa semilla, como haya florecido, me la van a presentar. Y aquel fruto que haya producido, que se haya producido con mayor grandeza, con flores más hermosas, ese va a ser el esposo de mi hija, y aparte va a ser el heredero de mi reino. Por lo tanto, le fue entregada a cada uno de los jóvenes una semilla, y todos los jóvenes se fueron. Pero había uno en especial, en el cual ese joven sembró, plantó la semilla, la sembró, pero nunca, en ningún momento, amados hermanos, dio paso a su crecimiento. Todos los demás jóvenes alardeaban acerca del crecimiento que tenía la semilla que había sido dada, y sin embargo, él no veía absolutamente nada. Llegó la fecha, hermanos amados, en la que terminó este tiempo, y fueron dándose cita una vez más todos los jóvenes del reino. Sin embargo, el joven no quería ir. No quería ir porque sabía que no había absolutamente nada en aquella maceta. No había nada en aquella semilla. Entonces, su mamá le alentó y le dijo: tienes que ir, porque tú hiciste ese compromiso. Por lo tanto, entonces tienes que asistir. El joven asistió, y todos se burlaban de él porque únicamente llegó con su maceta con tierra. No había absolutamente nada. Entonces, hermanos amados, todos y cada uno hablaban acerca de sus flores, de aquellos frutos que dio la semilla que habían plantado. Entonces, y se burlaban, obvio, de aquel joven. Por lo que el rey llegó a aquel lugar, todos guardaron silencio, y empezó a recorrer las plantas, las flores, los frutos, todo lo que había dado las semillas que tenían aquellos jóvenes. Pero llegó al lugar de aquel joven donde no encontró absolutamente nada. Guardó silencio, y entonces les dijo: he encontrado el verdadero hombre que va a desposar a mi hija, pero también aquel que tiene las cualidades para gobernar en mi reino. Y mandó a llamar al joven que no tenía absolutamente nada en su maceta. Todos los jóvenes se sorprendieron, así como ustedes y yo, y dijo: pero ¿cómo es posible esto? Sí. Y efectivamente, el rey les dijo: a cada uno de ustedes se les entregó una semilla infértil, y todos trataron de engañarme plantando otro tipo de semillas. Sin embargo, este joven fue valiente, pues se presentó siendo sincero, real y valiente, cualidades que debe tener un futuro rey en mi gobierno. Esta historia, amados hermanos, nos relata acerca de lo que un rey pidió, solicitó a aquellos jóvenes de aquel gobierno, de aquel lugar: la honestidad, la cual sería el régimen de su gobierno. Sin embargo, amados hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una semilla es plantada con un propósito? Tenemos que entender que el propósito es aquella intención o ánimo por el cual se realiza una acción. Por ejemplo, todos y cada uno de nosotros pudimos haber hecho propósitos de año nuevo. ¿Sí recuerdan hace 11 meses que hicieron propósitos? ¿Sí, hermanos? ¿Amén o no amén? Bueno, amén. Entonces, por los que hicieron propósitos, sus propósitos pudieron haber sido, amados hermanos, por ejemplo, trabajar con todo amor e interés en el ministerio que Dios les dio, salir a evangelizar, compartir la palabra de Dios, como el día de ayer, amados hermanos, que fue de grande bendición el concierto para la gloria de nuestro Dios. Por los que no tuvieron la bendición o la oportunidad de ir, déjenme comentarles, fue de grande bendición. Bendito sea nuestro Dios. Pero también otros han tenido propósitos como, por ejemplo, tener un mejor trabajo, ganar más dinero, entrar a la universidad, terminar su carrera, pasar exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si identificamos, amados hermanos, la relación entre el propósito de plantar una semilla y su crecimiento, entonces vamos a encontrar que existen factores importantes, de los cuales depende quién plantó la semilla, el terreno donde se encuentra depositada esa semilla y su crecimiento. Por eso yo le invito, amados hermanos, si mi hermano es tan amable de pasarme la presentación, y yo le invito a que vayamos al Evangelio según San Marcos en su capítulo 4, para la gloria de nuestro Dios, versículos del 30 al 32, y vamos así a darle lectura, amados hermanos. Cuando usted tenga su cita bíblica, glorifique el nombre de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. La palabra bendita de nuestro Dios dice así: decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza,
que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El tema de esta mañana, tome su lugar, amados hermanos, el tema de esta mañana lleva por título: una semilla se niega a morir cuando la entierras, por eso se convierte en árbol. Gloria al Señor. El Evangelio del Señor Jesucristo, según San Marcos, desarrolla a partir del capítulo 4 una serie de narraciones, amados hermanos, llamadas parábolas. Estas y cada una de las parábolas, hermanos amados, que el Señor Jesucristo utilizó, y todos aquellos específicamente que las escuchaban, tenían una finalidad. ¿Cuál era esta finalidad? Bueno, principalmente, amados hermanos, que una parábola, amados hermanos, perdón, me pasé, es una historia terrenal con un significado celestial. Dice Gordon Fee en su libro La lectura eficaz de la enseñanza que una parábola es un recurso literario en el cual a través de un relato se deriva una enseñanza. En el caso de las Sagradas Escrituras son historias terrenales con un significado celestial. Y estas se extraen, amados hermanos, de la naturaleza o de la vida común, con la finalidad de que atraiga la atención del oyente, comunicándole una enseñanza oculta, buscando utilizar el recurso de su imaginación. Por lo tanto, el Señor Jesucristo utilizó estos relatos para comunicar verdades celestiales y absolutas, hermanos, más allá de un significado literal. De acuerdo con el propósito del Señor Jesucristo, que utiliza el ejemplo de la plantación de este grano de mostaza o de semilla de mostaza en la tierra, era para hacerles saber a quienes le escuchaban, amados hermanos, que era parecida al reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, aunque es conocida como el grano más pequeño, y ahí la tengo en pantalla, amados hermanos, porque es casi milimétrica, se entiende que el grano de mostaza puede producir resultados enormes. El diccionario bíblico nos dice que el grano de mostaza, cuando viene a crecer en su altura, es aproximadamente de 10 pies o 3 metros de altura. Por lo que entonces, hermanos, el Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, quiere relacionar lo pequeño que es el reino cuando se siembra en el hombre, cuando se siembra en la vida de las personas y que alcanza magnitudes maravillosas, grandes y fantásticas, hermanos, cuando ha sido sembrada en la vida de cada uno de nosotros. Por ello mismo, amados hermanos, tenemos que saber qué es o qué característica tiene ese grano de mostaza. Bueno, un grano de mostaza, déjeme decirle que aún siendo, hermanos amados, aún siendo una de las semillas más pequeñas, tiene propiedades interesantes, pues estas propiedades, amados hermanos, tienen que ver con la salud y se refleja, valga la redundancia, en la salud del cuerpo humano. Es un antiinflamatorio, es un potente analgésico, es un antibiótico natural, ayuda en la digestión, ayuda a mantener los huesos fuertes, articulaciones, músculos y aún en las quemaduras, etcétera, etcétera. Entonces, la enseñanza, amados hermanos, de esta parábola nos dirige a que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hoy ha llegado una buena nueva de salvación a tu vida. Esas buenas de salvación, amados hermanos, cuando son sembradas en la vida del hombre, o sea, en la tierra de cada uno de nosotros, por muy pequeña que pueda parecer, realiza también este tipo de beneficios. Pues cuando el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida, nos sana de toda dolencia. Salmo capítulo 103, verso 3. Aparta toda enfermedad espiritual y física. Restaura corazones quebrantados. Salmo 147, 3. Fortalece nuestro ser. Proverbios 3, 7, 8. Erradica el estrés. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Y primera de Pedro 5, 7. Y nos brinda una verdadera paz, amados hermanos. Todos estos son beneficios que el reino de los cielos nos hace sentir, nos hace vivir y experimentar en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú no dices gloria a Dios, hermano, es porque entonces no has recibido ninguno de estos beneficios. Y quiere decir que probablemente el reino de los cielos entonces no esté dentro de ti. Porque son beneficios para ti y para mí. Por ello es que aún siendo el grano de mostaza el más pequeño, da como resultados enormes y abundantes beneficios, hermanos. De la misma forma, vuelvo a reiterar, cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios llega a tu vida,
como lo mencionan las Sagradas Escrituras, produce el querer como el hacer, dice la palabra del Señor. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 3. Cambiando entonces nuestra forma de pensar, de querer vivir y actuar para ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, como lo dice el verso 14 de Filipenses 2. Entonces, el reino de los cielos, como parte principal, hermanos, de esta parábola, cuando ha sido sembrado en el corazón del hombre, primeramente busca transformar vidas. Aquí hay transformados, hermanos. Aquí hay hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios, porque el reino de los cielos se sembró en su tierra. Entonces, como busca transformar las vidas, proporciona elementos necesarios que ahora el creyente necesita para vivir en su nueva vida en Cristo. Y aún, amigo que nos escuchas en esta mañana, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere cambiar tu corazón y quiere que esta palabra, amado hermano y amigo que hoy nos acompañas, se quede en tu corazón. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos da entonces ese nuevo nacimiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si ese grano de mostaza ha sido sembrado en nosotros, entonces debemos de reflejar a Cristo Jesús en todo nuestro actuar y vivir. Pues ahora el reino de los cielos mora en nosotros. ¡Aleluya! La Biblia dice en el versículo 32, pero después de sembrado crece. ¿Y cómo es que crece? ¿Y cómo es que crece el grano de mostaza en nuestra vida? El crecimiento, amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos otorga primeramente, o como primer punto, es el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Por lo que entonces, amados hermanos, aprendemos a conocer de Dios, lo aprendemos a conocer por sus atributos morales y naturales. De los 19, amados hermanos, como dice la Sagrada Teología del hermano Alberto Blasco, solamente tomé algunos. Y estos son: aprendemos a conocer a Dios a través de su santidad, 1 Samuel capítulo 2, de su inmutabilidad, Malaquías 3, de su omnisciencia, Salmo 147, de su omnipotencia, Salmo 91:1, de su vida, Romanos 6:23, justicia, Salmo 119, y de amor, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro aspecto, amados hermanos, en el que creemos, otro aspecto por el cual, amados hermanos, crece el grano de mostaza en nuestra vida, es para crecer en santidad. Pues la palabra de Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16. Para que nos distingamos, amados hermanos, de las demás naciones. Levítico 20, 26. Buscando la santidad diaria de manera continua. Hebreos capítulo 12, verso 14. Por lo tanto, otro de los aspectos es crecer en fe. Y lo hemos leído este verso bíblico. Crecer en fe, pues la palabra de Dios nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46, es nuestra confianza en nuestros problemas. Si usted y yo tenemos problemas, sabemos que tenemos a alguien que nos escucha. Sabemos que tenemos a alguien que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Es nuestra confianza en los problemas. Salmo 27:3, es el Dios en el cual yo confío. Salmo 91, del 1 al verso 2, es mi confianza para mi provisión. Filipenses capítulo 4, verso 19. Por lo tanto, hermano amado y amigo que nos acompañas y nos escuchas en esta mañana, por fe andamos y no por vista, como dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el crecimiento del reino de los cielos en nosotros nos permite, amados hermanos, entender que la revelación divina de Dios ha sido manifiesta en nosotros y para nosotros. Es Dios con todos sus atributos para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, para que le conozcamos. Como dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, toda la creación, hermanos, revela el eterno poder y divinidad de Dios, y es lo que nos permite a nosotros también crecer para Él. Gloria a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué este grano se hace mayor que cualquiera de las hortalizas, como dice en esta parábola el Señor Jesucristo?
Una hortaliza, amados hermanos, es un conjunto de plantas cultivadas en huertos. Estos comúnmente son vegetales comestibles que forman parte de la dieta del ser humano. Una de sus características es su producción, pues es pequeña en escala, en espacios artificialmente creados y controlados por el ser humano. Cuando el Señor Jesucristo menciona que el grano de mostaza cuando crece, es mayor que las hortalizas, es porque a diferencia de ellas, esta semilla crece como árbol. No se queda pequeña como las hierbas del campo, sino que se engrandece y su ancho follaje permite que las aves de los cielos moren debajo de él. Esto es, que el reino de los cielos se expande a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pues somos quienes comunicamos, hermanos amados, las buenas nuevas de salvación a otros, obedeciendo a la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Y nos convertimos entonces en embajadores del reino de los cielos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20 lo dice: para que los hombres se reconcilien con Dios y así el reino de los cielos sea una bendición para los hombres de todo clima, de toda nación, de toda lengua y de toda raza. El comentario bíblico de Barclay menciona que en el lenguaje oriental, hermanos, y también en el Antiguo Testamento, una de las figuras más comunes para identificar a un reino se relacionaba con la de un árbol frondoso. Tenemos, por ejemplo, los relatos bíblicos de Daniel capítulo 4, verso 10, de Ezequiel 17, 22 al 24, etc. Y asimismo también las naciones vasallas se representaban por pajarillos que descansaban debajo de las ramas. Vuelvo a citar a Daniel capítulo 4, versículo 12 y a Ezequiel 31, 6. Por lo que entonces esta parábola, hermanos, nos invita a entender que el reino de los cielos inicia de una forma muy pequeña en nosotros, pero llegará el momento cuando bajo su amparo se reúnan muchas naciones, y esa es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros, comunicar esa enseñanza del Señor Jesucristo, presentar el Evangelio, decirles a otros que Cristo les ama, decirles a otros que Cristo es el puente de salvación, es el perdón de los pecados del hombre. Hoy, amados hermanos, es el tiempo de buscar que el reino de los cielos se expanda conforme al propósito por el cual el Señor nos ha llamado para sí. Si llevas un mes, un año, 10, 15 o más, es necesario entonces, hermano, que permitas que el reino de los cielos sea mostrado a través de ti. Tu testimonio es importante. Tu manera de actuar y de comportarte no debes de ser fluctuante como el de los niños, Efesios capítulo 4, versículo 14. No debes de ser movido por emociones, sino con dominio propio y asimismo también del fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Buscando, hermanos amados, la madurez en Cristo, para representarlo como lo que Él nos ha hecho, hijas e hijos de Dios y embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, tu carácter y tu manera de vivir debe de reflejar a Cristo. No hay nada malo que puedas tener propósitos, no tiene nada de malo que tú tengas anhelos, que tú tengas deseos, pero yo te pregunto en esta mañana, ¿tus propósitos están alineados a la voluntad de Dios? ¿Están enfocados y en esa misma dirección que el Señor te pide? El propósito fundamental del reino de los cielos ha sido para reconciliar al hombre con el pecador. Ha sido para reconciliar al hombre pecador con Dios, siendo que Cristo es el puente de salvación para el perdón de los pecados y la vida eterna. Y tu posición, hermano, en esta ecuación, déjame decirte una cosa, es importante. Romanos capítulo 10, versículo 15 lo dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y usted y yo en esta mañana, una vez más el Señor nos confirma ese compromiso. Pero si tú en esta mañana aún no has escuchado o aún no has tenido en tu corazón que Cristo Jesús quiere sembrar esa semilla en tu vida, déjame decirte que tendrás todas estas bendiciones. Dios se encargará de tu vida, se encargará de tu hogar, se encargará de tu matrimonio, se encargará de todo lo que hay en ti. Las parábolas del Señor Jesucristo son y seguirán siendo enseñanzas espirituales para alentarnos a vivir cada día los propósitos del reino de los cielos. Todos nosotros debemos de permitir que este reino crezca en nosotros. Llevar fruto debe de ser parte y es parte de nuestra naturaleza como hijas e hijos de Dios. Por lo tanto,
amemos trabajar para el Maestro. Por lo tanto, amados hermanos, una vez más, amemos trabajar para el Maestro, pues el reino de los cielos se ha acercado y quiere crecer en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, hermano. La paz de Dios.